Andrés Manuel López Obrador afirmó que este análisis a los medios de comunicación es un ejercicio democrático. Dijo que las quejas son una interpretación ventajosa de quienes no quieren que exista confrontación de ideas. Que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos que quedar callados? Entonces, los medios de información convencional pontifican, tienen la verdad absoluta. La madrugada de este viernes, 2 sujetos que huyeron en una motocicleta presuntamente ejecutaron a balazos a un hombre de aproximadamente 25 años de edad en la calle de Vista Campestre en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan. La víctima presentaba 4 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Asimismo, un hombre de 36 años de edad fue atacado a balazos en la calle de Idalia en la colonia Alameda de Salatitán en el municipio de Tonalá. Lamentablemente, a la llegada de los servicios médicos fue declarado sin signos vitales a consecuencia de 3 impactos en el abdomen. Las autoridades detallan que en ambos casos no se encuentran personas detenidas por estos hechos. Para Canal Continental de Noticias, Eder Saldaña. En noticias de entretenimiento, el actor estadounidense James Franco, quien participó en películas como El artista del desastre y Una loca entrevista, ha ofrecido un acuerdo por $2.2 millones para cerrar los casos por conducta sexual inapropiada que pesan en su contra. De acuerdo con algunos medios, el actor, junto a su productora Robert Bandini y a Studio 4, la escuela que fundó y donde ocurrieron los hechos de acoso, pagarán la cifra siempre y cuando la corte acepte este acuerdo. De ser así, las 2 estudiantes que denunciaron al actor recibirán $670,500 y $223,500 cada una, sin descontar las tarifas de abogados e impuestos. El resto del dinero se repartirá entre las otras estudiantes que apoyaron la acción judicial. Este acuerdo fue anunciado en febrero pasado, pero es hasta ahora que se conocieron los montos, los cuales aún deben ser aprobados por un juez. Los videos y las imágenes de la información más importante del día los encuentra en nuestras redes sociales, en @Zona3Noticias. Le presentó la información Dulce Rodríguez Moreno. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para ser terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presenta. Reporte Vial 91.5 Zona 3. En la zona de Periférico Sur se encuentra un accidente en el cual está involucrado un camión de una embotelladora y un vehículo compacto. El camión quedó bloqueando carriles de circulación casi en su llegada hacia la avenida Colón, viniendo desde 8 de julio. El vehículo compacto, después de ver el tallón que tenía una de sus fascias, decidió marcharse, por lo cual, pues bueno, solo quedó el camión de la embotelladora en el lugar. Informarle, si usted va por Camino Real a Colima, en estos momentos todavía con mucha brisa de lluvia en estas zonas y se maneja con mucho cuidado porque hay muchas, sobre todo, bocas de tormenta, así como baches en la zona que están profundos y pueden dañar sus neumáticos. El recorrido en estos momentos, si usted va desde la zona de la calle de Arroyo Seco con destino periférico, casi a vuelta de ruedas la circulación y, como le repito, muchos baches en la zona de Camino Real a Colima para que maneje con precaución. Soy Eder Saldaña y siga en sintonía de 91.5, la estación de Reporte Vial. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para ser terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presentó. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. 9 de la
mañana con 5 minutos, muy buenos días, gracias por cerrar la semana, esta semana lluviosa en Cara a Cara. Hoy tenemos un programa interesante, como todos los viernes, para revisar y analizar los ecos de todo lo que ocurrió a lo largo de estos días en la agenda pública local y nacional. Y bueno, les propongo que hablemos primero con nuestras invitadas el día de hoy, que van a ser Cinti Ramírez, internacionalista de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, a quien le agradezco que nos acompañe nuevamente. Cinti, bienvenida. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días, un saludo al auditorio. Y también me da mucho gusto recibir a Denise Quintana, estudiante de Administración Gubernamental y Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Denise. Hola, Jonathan. Hola, Cinti. Buenos días a todas y a todos. ¿Todo bien con los trabajos escolares? Todo bien. Veo de pronto que haces unos relatos medios difíciles ahí de todo lo que enfrentas en tu Salimos entrega. sobrevivientes ¿Todo bien? del semestre. Ya, es que prácticamente se acaba este mes, ¿no? Sí, CUSEA en mi centro se acabó 2 semanas antes, pero estamos bien, salimos bien libradas. Bueno, pues me da gusto, Denise. Así es que les propongo, Cinti y Denise, que hablemos ahorita para abrir con el tema de los tandeos. O sea, está muy mal, por decirlo cortésmente, porque mientras nos inundamos en la ciudad, resulta que la presa Calderón no solo no tiene el agua suficiente, sino tiene menos agua de la que tenía en marzo. Y ya dijo el CIAPA, los tandeos en 132 colonias van a continuar hasta agosto. A ver, me pregunto, ¿en verdad es el temporal, es la sequía o fue una deficiente gestión hídrica, una deficiente gestión del agua en la ciudad? También vamos a comentar, si tú andas por el centro de pronto allí por Paseo Alcalde y de repente ves una comitiva y un güerito ahí de ojos azules en una bicicleta, probablemente sea Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, que anda aquí de visita en Jalisco y va a hacer hoy un recorrido en algunos puntos de la ciudad con el gobernador, con algunos funcionarios del gabinete, porque el gobierno de Jalisco le está dando, dice, es una visita técnica, utilizan ese nombre, le están dando una capacitación a alcaldes y a Samuel García, gobernador electo, de cómo hacer buenos gobiernos. También comentamos un poco eso, ayer hablaron sobre el pacto fiscal, ya vi la cara que pusieron Cinti y Denise, las lecciones que está dando el gobierno del estado al futuro gobernador de Nuevo León, y también platicamos sobre el informe 2.839.203, aquí hay un error, Laura, es el 2.839.204 de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De la cuarta transformación, del tercer año, del primer año jaguar, del resurgimiento de la raza de bronce, ¿no? Algo así está más o menos planteado el informe de Andrés Manuel. Hace una encuesta Andrés Manuel muy interesante en donde lo evalúan y irrumpen en aplausos ahí los asistentes. Interesante, vamos a ver un balance de los 3 años, qué te aparece estos 3 años de Andrés Manuel, y finalmente comentamos la regulación de la marihuana y cómo se ha atorado a pesar de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a comenzar cara a cara. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Te lanzo la primera pregunta para el primer tema y es, a ver, ¿es una mala planeación y una mala gestión del agua el problema de desabasto en la ciudad? ¿O realmente tiene que ver con un aspecto de sequía, de falta de lluvias y de que consumimos demasiado y muy mal el agua en la ciudad? Comenzamos cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Ecos de la semana en Cara a Cara. Bueno, Cinti Ramírez, Denise Quintana, les comentaba ahorita, hoy se publica ahí en un diario local, que la presa Calderón está al 14%, es decir, 2% menos que en marzo, a pesar de que tenemos ya lluvia. Los especialistas dicen que hubo extracciones desmedidas y una mala gestión. Hay todavía 132 colonias con tandeos y el CIAPA ya informó que esto se va a prolongar hasta agosto, o sea, junio, julio, agosto. Y además, la solución a la presa del Zapotillo, apenas la próxima semana van a tener reuniones las autoridades federales y locales para ver qué va a pasar con esta presa que llevamos años intentando solucionar ese problema. Otra advertencia de los expertos es que el temporal va a ser insuficiente para darnos el agua que necesitamos para la metrópoli, y es muy desconcertante ver cómo de pronto la ciudad está inundada en algunos puntos y en casas de la ciudad también no hay líquido, no hay agua, ¿no? Yo quisiera comenzar con un primer comentario tuyo, Denise. ¿Tú qué opinas? Aquí es un problema
que va más allá de una cuestión circunstancial o climática y tiene que ver más con un problema de gestión del agua integral? Creo que son las dos cosas, no nos vamos a ir a una u otra, no son mutuamente excluyentes. Lo que sí me parece es que al final de cuentas la chamba del gobierno es administrar los recursos finitos que tenemos, ¿no? Y el agua desde hace mucho, desde siempre ha sido uno muy importante. Me parece que las administraciones han ido relegando esa responsabilidad porque sabemos que pues visiblemente no es la cosa que más deja capital político en las personas, ¿no? Sabemos que el agua pues se va por tuberías, tú abres la llave y tienes el agua, entonces no es como que algo que sea como tan Claro, visible, es ¿no? decir, tenerla, cuando la tienes nadie la valora ni la agradece, pero cuando no la tienes es toda la diferencia, ¿no? Cuando no la tienes y no te puedes bañar y no puedes lavar tus verduras, creo que hay una parte muy importante que hasta trasciende a las obras públicas que pueda hacer cualquier administración, pero lo que yo pienso es que, como digo, ha sido un proyecto que se ha ido relegando hasta que se va tirando la bolita, pero la bolita se va haciendo más y más grande hasta que ya ningún gobierno la puede cargar. Claro, y ese ha sido uno de los problemas históricos que además a mí me parece que llevamos años discutiendo soluciones únicas, como son la infraestructura, en este caso la presa del Zapotillo. Y si no avanza el Zapotillo en los últimos 10 años, no avanza otra cosa u otro proyecto, ¿no? Es decir, una cultura o una campaña de cuidado del agua en la ciudad o algunas alternativas de recolección de agua, por ejemplo, de lluvia, que Arturo Gleason tiene, la otra vez puso ahí en redes y se hizo muy famoso, se hizo muy viral su video de cómo estaba captando el agua en la zona en donde justamente no había agua. Pero bueno, Cinti, tú ¿qué nos puedes compartir? Tuviste ahorita un poquito de tos. De tos, se salió, ya regresó, ya está bien. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida. Ya no Cinti. me estoy muriendo. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, en el tema del agua me parece que es muy importante ampliar la discusión. El tema de una gestión integral del agua creo que debería de trascender la noción de solamente el abasto de agua a las casas, sino que deberíamos empezar a pensar por qué, por ejemplo, muchas gracias, Lau. Ya me tocaron un tecito. Un tecito. Ay, perdón. No te preocupes. Deberíamos empezar a pensar por qué no tenemos, por ejemplo, agua que sea de una calidad suficiente para que la podamos beber y que salga directamente de nuestras llaves. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en Guadalajara y no en otras áreas metropolitanas, por ejemplo? Entonces creo que tenemos que empezar a trascender la noción de una gestión integral del agua implica solamente abasto para bañarnos, lavar la ropa y otro tipo de cosas, el baño, etcétera, sino que tenemos que empezar a voltear a ver experiencias de otras ciudades grandes, por ejemplo Bogotá, que en un periodo de 10 años transformó por completo no solamente dejó atrás el tema de tandeos, por ejemplo, y de cortes de agua. Y es una ciudad muy compleja de gestionar porque mucha gente vive en las montañas que están alrededor, estoy hablando de Medellín, sí. Y transformó sus empresas de gestión del agua municipal en empresas que otorgan becas, por ejemplo, a hijos de las personas de más escasos recursos para que puedan estudiar hasta educación universitaria en cualquier universidad privada o pública. Claro. Entonces, la gestión integral del agua puede ser mucho más que eso. Tenemos que empezar a hablar de empresas municipales que sean públicas, eficientes y que piensen en los intereses de la ciudadanía. No solamente para recibir agua de la llave, sino para recibir agua de la llave que podamos beber. Y eso afecta a una serie de intereses de empresas embotelladoras y todo este tipo de cosas. Claro. Entonces creo que es tiempo que trascendamos, como bien decías tú, la discusión acerca de la infraestructura y que si la tubería y no sé qué y no sé cuánto, y tener en cuenta que sí, eso es importante, pero ¿dónde está la estrategia grande para que nuestra ciudad, como área metropolitana, tenga agua no solamente utilizable así, sino agua bebible en 5 o 10 años en nuestras casas y por qué no la tenemos, ¿no? Claro. Y, a ver, me parece interesante sobre todo, está el tema de la gestión del agua, la recolección alternativa de agua, ¿no? Es decir, en tu casa, el cuidado del agua, probablemente la infraestructura. Pero está otro aspecto que también me hace pensar, Cinti, la regulación
de los grandes concesionarios y consumidores de agua, ¿no? Esos son un montón de puntos en donde si se hubiera avanzado un poquito en cada uno en los últimos 10 años, en vez de esperar que se desatorara el problema del Zapotillo, quizá no tendríamos este problema. Pero no lo previó ni el anterior gobierno estatal, ni los anteriores presidentes municipales, ni los que les precedieron, y así sucesivamente, ni lo está haciendo en este momento este gobierno. Eso es lo que me parece preocupante, ¿no? Otra vez estamos en la misma discusión, esperando y poniendo todas nuestras canicas y nuestra esperanza en el Zapotillo para que nos abastezca de agua, ¿no? Y yo tengo también un reclamo al CIAPA, que me parece que no ha sido una comunicación clara y eficiente del problema de la gestión del agua y quienes no tienen agua en este momento. Por ejemplo, el calendario de tandeos terminó el 30 de junio. En este momento no tenemos claridad, salvo las declaraciones que dio en un par de medios el titular del CIAPA, qué pasa si va a haber tandeo, ¿no? Entonces, me gustaría, si les parece, vamos a hablar ahorita hacia Patel, atención ciudadana, vamos a hacer el ejercicio de yo soy un ciudadano y quiero saber si va a seguir habiendo desabasto o si nos van a atender y nos van a surtir de agua, ¿no? Pero no sé, antes de podernos comunicar, ¿no se puede comunicar, Laura? Bueno, está bien. Porque además recordemos que tenemos 4 o 5 meses con tandeos y que una de las cosas que ha dicho el CIAPA es, como bien dices, no se crean que se van a terminar, vamos a seguir abasteciendo con pipas. Este servicio de pipas gratuitas si es que usted logra comunicarse, ¿no? Sí. Y también recordemos que las promesas detrás de proyectos como Presa del Calderón, pues han probado ser cuando menos un poco falsas después de un tiempo, porque se suponía que Presa del Calderón iba a resolver en buena medida el problema del abastecimiento. Incluso cuando empieza a funcionar, vecinos de la colonia Altamira se quedan sin agua completamente, ¿no? Claro. Y ahora decimos, no, pues es que es un problema como de la gestión, del desempeño. Yo creo que no se ha explicado de manera suficiente qué es lo que sucede con el agua en nuestra ciudad, y menos se han sentado realmente a hacer un plan a futuro para mejorar no solamente el abasto, sino la calidad del agua. Claro, que además decía alguien así, cuando llegan y te ponen, en muchas otras ciudades, digo, no sé, creo que en México no, pero al menos en otras ciudades del mundo, en realidad, pues, el agua tú la puedes beber de la llave, ¿no? Es una maravilla eso. Es lo que les digo, ¿cómo es que Medellín en 10 años logró transformar de tener desabasto, tandeos, cortes, etcétera, a tener un flujo constante de agua? Y no nada más eso, sino que una calidad del agua que implica que no tienes que comprar ningún garrafón y que te la puedes tomar de la llave. Porque además es un derecho, derecho humano, ¿no? Por ejemplo, tú cuando llegas a un restaurante, a mí me llama la atención que además pides un vaso con agua y te llevan una botella, ¿no? Te la cobran a veces carísima, ¿no? Pero en realidad, pues eso no debería ocurrir. Es decir, un vaso de agua no deberían cobrártelo nadie, porque debe ser para consumo humano y es un derecho, ¿no, Denise? Sí, completamente. Y de hecho es un pequeño tip. Cuando vayan a un restaurante, pidan el vaso con agua y si no se los quieren dar, pídanselo mejor porque están obligados a darles un vasito con agua gratis. Sí, pero claro, sí, completamente. ¿no? Aunque les cueste en ese sentido. No sé si se pudo, creo que no se pudo comunicar esta Laura con CIAPA. Y bueno, parte justamente de la visita de Samuel García a Jalisco, pues era que los funcionarios de Jalisco y el gobernador pues les dieran un curso a algunos alcaldes electos también de Nuevo León de cómo hacer buenos gobiernos, ¿no? Yo decía, alguien creo que ahí en redes sociales decía, no, pues seguramente el primer curso fue Gestión Integral del Agua 1, ¿no? O ¿cuál otro curso le podrían dar, ¿no? También. ¿Cuál otro curso les podrían dar, ¿no? Gestión Metropolitana de la Seguridad. Sí, policías totalmente confiables claro. y certificados de confianza, ¿no? Serían parte como de los cursos. A ver, ¿hay algo que pudiera compartir Jalisco? ¿Realmente hay algo para presumir en Jalisco? ¿O no? Digo, estoy haciendo la pregunta sincera, ¿no? ¿A Nuevo León y de buenas prácticas? ¿Cinti? Yo creo que hay una cosa que es muy destacable y que tiene que ver con cómo inició la visita de Samuel el día de ayer, que es con una visita al IMEPLAN, al Instituto Metropolitano de Planeación. Me parece que más allá del nihilismo o de la broma, el IMEPLAN sí se ha convertido en un instituto que es un referente para ciudades en toda América Latina, no solamente para nuestro país. Entonces creo que el proceso que está tratando de hacer el IMEPLAN de planeación en cuanto a temas de movilidad, transporte, temas de gestión y de mitigación del cambio climático y otro tipo de cosas, me parece que sí es muy destacable. Me parece que es un instituto de corte técnico y que hay mucho que aprenderles a institutos de corte técnico. ¿Te ha dado resultados? A mí me parece que tenían una tarea y tienen una tarea gigantesca
que era muy difícil y que ya yo creo que un gran logro es haber sentado a los alcaldes de las diferentes áreas y decir, a ver, tenemos que empezar a pensar en proyectos que trasciendan solamente su municipio, porque esto ya no se puede gestionar así. Entonces, más allá de lo que le falte, yo sí voltearía a ver el IMEPLAN, sobre todo en sus últimas gestiones, como un esfuerzo técnico bastante loable por planificar mejor y por traer buenas prácticas de otros países del mundo y últimamente por hacer procesos de cooperación internacional con otras ciudades del mundo para enseñarles cosas que hemos aprendido aquí. Guadalajara y su área metropolitana en realidad es una zona, es un área de gestión muy compleja, muy grande, muchas personas, mucha densidad poblacional, los estratos sociales que conviven en el área metropolitana tienen necesidades diversas, la geografía es muy amplia, etcétera, y el hecho de que hayan podido establecer relaciones con áreas metropolitanas muy grandes como Bogotá o Medellín o tratado de traer buenas prácticas y de exportar lo que se ha aprendido, a mí me parece que sí es loable. Más allá de otro tipo de cuestiones que se han vertido durante la visita, ¿no? Claro. Denise. Yo creo que vengo aquí a dar una lectura un poquito más política, en el hecho de que yo concuerdo completamente con lo que Cincy nos dice. Aparte de que vemos que este gobernador pues es del mismo partido del gobernador que tenemos actualmente, ¿no? Y creo que tenemos también esta cierta muestra de unidad con miras a el centro, al Palacio Nacional, de decir, mira, ya nos estamos como juntando, ¿no? Tenemos como esta unión de dos estados que han sido o han tratado, sí, importantes y han tratado de ser como esa oposición que buscan ser hacia el presidente, ¿no? Y hacia esta unidad que también el presidente ha tenido con los gobernadores y las gobernadoras nuevas de Morena que van a entrar. Hace poco se reunió el presidente con 11, creo, que son quienes ganaron. Entonces, pues aquí vamos viendo que Samuel viene, hablando ya de números, por ejemplo, Alfaro tiene una aprobación del 47% más o menos por los jaliscienses, Andrés Manuel aquí en Jalisco del 44% y allá en Nuevo León el Bronco ahorita todavía, porque Samuel no toma posesión todavía, 45%, 32% y Andrés Manuel el 45%, o sea, estamos viendo que son porcentajes parecidos, las personas en Nuevo León y en Jalisco tenemos, ya hablando como de manera muy general, una percepción positiva muy parecida hacia Andrés Manuel, entonces creo que se están aprovechando de eso. No es malo per se, pero pues hay que ver cómo salen estas gestiones, ¿no? Me llama mucho la atención esta lectura, ¿no? Después de la elección, mira, aquí está un comentario de Roberto, dice, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan. El gobernador electo de Nuevo León está aquí para ponerse de acuerdo con Alfaro, para ver cómo le van a hacer para financiar la campaña de Alfaro para que se postule a la presidencia del país. ¿O qué le puede enseñar? ¿Cómo cargar los palos en el campo de golf? Pues ya ven que... no, pero no iba. Ya dijo su papá que no iba tampoco. Que no iba. Bueno, sí, que nada más fue una vez. Eso no se le da. A ver, tú me preguntabas qué me parece que es rescatable. Sí. Eso me parece que es rescatable. El tema del plan y que hablen de algunas cuestiones técnicas. Hablando del resto de la visita, pues claramente es un statement político, un esfuerzo por hacer un posicionamiento, por demostrar unión del lado de MC. Y lo que a mí me preocupa y con lo que no estoy de acuerdo es este resurgimiento del discurso antipacto fiscal, ¿no? O sea, dice Samuel, sí estamos de acuerdo con el federalismo, pero la cuestión fiscal no estamos de acuerdo. Jalisco y Nuevo León aportan muchísimo al desarrollo nacional y reciben poco, y me parece que esa aseveración es falaz. Me gusta ese punto que toca, Cinti, porque justamente me gustaría abundar en él después del corte que tenemos que ir aquí cara a cara. ¿Les parece, Denise? Perfecto. Bueno, vamos a un corte y de hecho tenemos la declaración regresando de Alfaro y Samuel sobre el pacto fiscal, diciendo somos dos entidades muy importantes, nosotros le ponemos mucho al país y nos regresan muy poquito. ¿Por qué es falso eso? Regresamos con más en cara a cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80. Bueno, tenemos aquí un reporte justo ahorita que hablábamos del agua. Dice la señora Alicia Sotelo, que me dice Laura que habló muy molesta, porque dice, no tenemos agua, pero tenemos una fuga desde hace meses en División del Norte a un costado de la unidad deportiva Tabachines. Ya está reportado, pero no hacen caso. Pues bueno, hablando un poco de la gestión del agua. Qué coraje. Ahí está el reporte, ojalá que el CIAPA lo pueda atender, de la señora Alicia Sotelo. Y bueno, comentábamos sobre el pacto fiscal. Vamos a escuchar lo que dice ayer en la rueda de prensa Enrique Alfaro y Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, sobre este tema y la repartición del dinero desde la federación y la propuesta que ellos traen. Vamos a trabajar en ese sentido.
Pero también queremos los dos estados dejar claro que no es nuestro ánimo romper el pacto fiscal, que queremos revisarlo y queremos corregirlo, porque tiene muchos problemas estructurales ese convenio. Pero al menos el mensaje nacional es una agenda para nosotros ya de vida, que queremos que a Nuevo León y a Jalisco se les dé el respeto y el dinero que merece. Bueno, ahí está Enrique Alfaro y Samuel García. ¿Por qué dices que es falaz este planteamiento o falso este planteamiento, Cintia? Porque presenta verdades a medias, ¿no? Entonces, a ver, una parte que es cierta es que Nuevo León y Jalisco sí están dentro de los 4 estados que aportan más al Producto Interno Bruto Nacional. El primero es la Ciudad de México y después está el Estado de México. Ahora, en cuanto a relación entre lo que aportan al PIB y lugar de participaciones federales, Nuevo León sí está en peor posición que Jalisco. Entonces, digamos que ellos aportan más o menos 3er lugar nacional y reciben participaciones federales en el lugar número 8. Uh-huh. Jalisco aportan el 4 y reciben el 4. Sí. Entonces, no estamos tampoco como para tirarnos al piso. Pero algo que es muy importante es no olvidar cuál es el espíritu de tener una federación. Una cosa son las participaciones federales y lo que recibimos en presupuestos, y otra cosa es todo el dinero que se usa de la federación del resto de los estados, porque son 11 estados los que producen la mayor cantidad del Producto Interno Bruto de nuestro país, el 66% lo producen 11 estados. Entonces, entre esos 11 estados y el resto de los estados que producen el 40%, entre todos se aporta dinero a la Bolsa Federal y eso hace que se paguen proyectos gigantescos como el proyecto de la línea 3 o la línea 4 que están anunciando, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es falaz decir aportamos mucho y recibimos poco, y cuando en realidad lo que están haciendo es parcializar lo que se recibe. Lo que se recibe no es solamente lo que se recibe en presupuesto de participaciones federales, sino que se recibe también en presupuestos para obras de infraestructura y otro tipo de cosas. Y en eso, si volteamos a la historia, pues sabemos que Jalisco, Nuevo León y otros estados han sido los favorecidos históricamente. Claro, ¿no? Es decir, en el pasado, ahora que ya, digamos, estamos recibiendo quizá no lo que quisiéramos, pero en su momento fue un enorme subsidio de los excedentes petroleros y todo lo que representaba, que se le dio a Jalisco y que se le dio a Nuevo León. Por eso tenemos estas grandes urbes, ¿no? Sí, Denise, ¿tú qué opinas? Sí, completamente, y basta ver la diferencia que tenemos en esta parte del país con la parte del sur, ¿no? Y por qué no hemos tenido un desarrollo, pues, tal vez no adentrarnos al mismo, que esperaríamos que fuera el mismo desarrollo, pero sí algo pues equitativo, ¿no? Y también me parece muy peligroso porque este tipo de narrativas de quién aporta más, quién aporta menos, quién merece más, quién merece menos, defender a Jalisco, defender a Nuevo León, creo que polariza, y aparte de que polariza, estamos queriendo o no queriendo, yo digo que más queriendo, pues aportando esta narrativa patriótica de que yo aporto, yo trabajo, ¿por qué no me regresan lo que yo merezco? Y ya con eso empezamos a hablar de discusiones, pues tengo que ponerlo sobre la mesa, clasistas, ¿no? De decir, ¿por qué el sur de México, si no sé, no trabaja? ¿O por qué quienes no aportan a la federación reciben dinero y yo qué trabajo? O sea, son meritocráticas que buscan como este esfuerzo y que las personas adopten este discurso y se enojen, ¿no? Y que levanten esas pasiones. Interesante, ¿eh? La verdad es la primera vez que escucho, me coincide este comentario que haces de que es clasista con este comentario de Radio Escucha, Miguel Ángel. Es la primera vez que reflexiono sobre eso. Dice, hablar del pacto fiscal como lo hacen Jalisco y Nueva León es trasladar el discurso clasista entre la sociedad hacia las entidades federativas. Saludos, buen programa. Totalmente, Miguel Ángel, estamos conectados. Estamos conectados. ¿Tú coincides? Ocurre en muchos países, no nada más en nuestro país. En realidad ese discurso de cuestionar lo que hace la federación con el dinero es un discurso muy marcado de derecha, no solamente en México, sino en Italia. Entonces, si ustedes piensan en Italia y piensan en los argumentos de los estados del norte, la Lombardía, cuya capital es Milán y otro tipo de cosas, el argumento de los grupos de más extrema derecha es: nosotros somos lo industrializado de Italia y el sur no trabaja y Roma es una ladrona que es el centro, ¿no? Claro. Y es un discurso de súper extrema derecha, porque justamente lo que hace es decir y ahondar sobre estos estereotipos de quién trabaja y quién no. A ver, si voltemos a ver la historia de nuestro país, yo nunca he visto que Campeche digan, oigan, bola de flojos, yo los mantuve 40 años solamente con el yacimiento petrolero Tabasco, de Cantarell, o Tabasco, etcétera. Entonces, digo, en realidad es un discurso falaz por eso. Sí, porque es punto. La manera en la que se aborda es justamente muy peligrosa. Porque lo que favorece es este divisionismo, esta polarización, y ahí sí no hablamos de que están polarizando al país, ¿no? Entonces, claro, sí.
Sí, no, o sea, me parece que es un discurso polarizante. Si lo que se quiere es realmente revisar las condiciones del pacto fiscal y puntualizar y decir, a ver, esto y esto, ¿cuál sería el interés de todos los estados del país? ¿Hacia dónde nos movemos entre todos, etcétera? Eso sería un discurso muy diferente al discurso sobresimplificado, increíblemente simplista y politizado. Manipulado. Sí, manipulador también y clasista, como bien decía Denise y nuestro radio escucha, para decir, o sea, están diciendo se tiene que revisar, pero por las razones que no son adecuadas. Claro. Y están aportando datos que son parciales y por lo tanto su planteamiento general es falaz. En cambio, si particularizaran más y dijeran esto es lo que creemos que no funciona, etcétera, etcétera, y salieran de ese argumento de nosotros sí trabajamos y los demás no, entonces otra cosa sería. Pero yo creo que ahí sí tenemos la obligación de señalarlo porque sí es un discurso de derecha muy fuerte que además se ve en otros países y tenemos la experiencia en otros países de lo que sucede si auspiciamos ese tipo de discursos. Claro. A ver, yo recuerdo un video de Samuel García cuando en su etapa de senatore, ¿no? Donde decía, es que Tabasco, mira, nada más para que los radioescuchas piensen un poco en esto, es que Tabasco aporta 1 al país y recibe 20. Y Nuevo León aporta 10 y recibe 4, por decir, ¿no? Es decir, estoy haciendo ahí el de Tabasco más o menos era la proporción. Pero como bien dice Cinti, a ver, cuando Tabasco daba todo el petróleo que daba durante los últimos 40 años, nadie dijo Tabasco que se quede con el petróleo y los recursos petroleros, ¿no? Es decir, los compartió con el país. Y ahora, el otro punto muy importante, Cinti, que es el espíritu de la federación que hablabas. Y yo he tratado de imaginar, es como una familia la federación, ¿no? Es decir, tú puedes tener una familia de 5. De repente, por ejemplo, el papá gana 20. La mamá gana 15 y los hijos adolescentes, uno gana 6, el otro 7 y el otro 8, por decir, ¿no? A ver, el espíritu es que todos van a colaborar. La idea, imagínate que en la familia de pronto el papá dice, no, pues como yo gano más, pues entonces yo puedo comprar una tele y la tele nada más va a ser para mí, yo nada más la voy a poder ver, o empiezan a distribuir el gasto de tal manera que sea proporcional, cuando en realidad la idea es proporcional a lo que ganan, cuando en realidad la idea es que puedan compartir, ¿no? Y todos puedan aportar y a partir de eso establecer un convenio de convivencia, porque si no, vives como una familia disfuncional, peleada, que me parece que eso es lo que está pasando aquí. Ahora, bueno, ese quería ese comentario, pero el otro punto, está bien, es un discurso como todas las características que ustedes dicen, Cinti y Denise, pero por el otro lado tenemos el otro extremo, tenemos una federación concentrando esos recursos que aportamos como familia en 2 o 3 bolsitas de grandes proyectos y programas sociales. Y los demás dicen, no, pues a ver, que nos toque a todos. ¿Qué respondes a eso, Cinti? ¿O qué piensas de eso? A ver, a mí sí me parece que el Estado mexicano tiene que fortalecerse y eso implica que haya mayor gasto gubernamental desde la federación y estoy completamente de acuerdo en que se aumente el gasto de la federación en temas, por ejemplo, sociales. Sí. Nada más en el tema de salud, por el tema de la pandemia, el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 71,000 millones de pesos y creo que no podríamos estar en desacuerdo que es necesario empezar a recuperar todas las instituciones que se supone que deberían de garantizar nuestro acceso a derechos sociales, educación, salud, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, por ese punto me parece muy importante. Podríamos cuestionar los megaproyectos, sí, pero quiero ahondar en otro tema que se repite mucho, que es la Ciudad de México recibe muchísimo. Sí, pero tenemos que ponernos a pensar que la Ciudad de México es la capital del país y como es la capital del país, está hospedando una serie de instituciones y burocracias que sustentan al resto de nuestro país y por lo tanto tiene muchos gastos que otras entidades federativas no tienen. Entonces tampoco es tan simple como decir quién recibe más y quién recibe menos porque hay que ver qué gastos tienen esas entidades federativas y para quiénes son esos gastos. Entonces sí, puede ser que más bien es así, la Ciudad de México es la que recibe más, pero también eroga en toda una estructura gubernamental que sostiene a todo el país. Claro. Y que la Ciudad de México podría decir, pues eso no es exclusivamente mío, yo tengo mi propia asamblea legislativa, pero aparte tengo gastos de seguridad por el Congreso de la Unión. Yo tengo, entonces no es tan simple como lo plantean y por eso creo que es importante entrarle a la discusión con detalles más puntuales como los que estás aportando tú ahorita, ¿no? Gracias. Sí, completamente. Sí. A ver, Denise. Creo que también otra parte muy importante, regresándonos, y perdón, Jonathan, que lo tengamos que regresar,
¿qué recaudan los estados? ¿No? Ok, sí, creo que los impuestos que recaudamos a manera federal, el IVA, el impuesto en la nómina, ¿no? El ISR, sí, se van a la bolsa federal de la TESOFE, la Tesorería de la Federación, pero ojo, aquí también hay que hablar de las facultades que tiene cada entidad de recaudar sus propios impuestos y de fortalecer su hacienda pública, y no solo cada entidad, sino cada municipio. La tenencia en Jalisco se quitó en el sexenio de Emilio, creo que ya tendremos cada quien sus opiniones, pero a mí me parece que fue pues un error. En el hecho de que justamente con solo traer el impuesto de la tenencia de vuelta, y creo que esto va a ser una opinión muy impopular, espero que no me caigan comentarios muy negativos, representaría un gran aumento a nuestra hacienda pública que claro que podría solventar, tal vez no todos los problemas que tiene Jalisco, pero claro que sí se alivianaría. Y no solamente, como les digo, tenemos que revisar, sí, el pacto fiscal que tenemos de la federación, pero también cómo podemos recaudar desde nuestras entidades y desde los municipios. ¿Por qué los municipios no están hablando del catastro, de estos impuestos que se pueden cobrar? ¿Por qué no lo hacen? Porque claramente sabemos que es un costo político que se tiene que asumir, pero eso claro que tiene resultados completamente positivos en el fortalecimiento de la hacienda y ya con eso la independencia que pueden tener, ¿no? Financiera, que es muy importante. Claro. Qué bueno. A ver, ¿de dónde sale el dinero que gasta la federación principalmente? Pues del ISR que pagas en tu nómina, del IVA, y creo que hay otro, el IEPTU o algo así, o estos impuestos suntuarios. IEPS de la gasolina. IEPS de la gasolina, digamos, son algunos. Y bueno, pues todos los jaliscienses empleados aquí pagan ese impuesto y se lo lleva a la federación, y un poco el planteamiento también era, pues déjame, yo lo recaudo de mis empleados. Sí, nomás ¿no? que recaudar también cuesta, Claro, ¿no? y tienes o no un modelo de recaudación. Exacto, Claro. entonces son varias cosas, ¿no? La discusión de por qué deberíamos de revisarlo, porque fuera una discusión honesta, con argumentos que no estuvieran politizados, y por otro lado, cómo le hacemos para revisar ese pacto y qué propongo yo para subsanar ese hueco que se quedaría si la federación deja de recaudar por mí, por ejemplo. Entonces, ¿qué garantías puedo dar yo de que no voy a cobrar impuestos dobles a la población, por ejemplo? Eso es bien importante y eso no nos lo dicen, ¿no? Claro, perdón. Tenemos que ir a un corte, disculpe que las interrumpa. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más. Esta es la información. De Noticias Nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración analiza